Bueno, entonces lo último que nos queda ver es, digamos, ver qué información sobre ácidos fuertes o débiles nos da el Latimer. Acá tenemos de vuelta, les copié los dos diagramas de Latimer para el cloro, tanto en medio ácido como en medio básico, ¿sí? Y veamos el cloruro, ¿sí? Sabemos que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, ¿sí? Entonces, por su reacción ácido-base con el agua, va a ser completa e irreversible, ¿sí? Esto es lo que hayan visto ustedes en química general. Y entonces, en ambos medios vamos a tener presentes al cloruro, ¿sí? Entonces, fíjense que en el diagrama de Latimer tenemos al cloruro en ambos medios, ¿sí? Otra, entonces podríamos preguntar, ¿sí? Si el ácido perclórico va a ser fuerte o débil, ¿sí? ¿Qué les da? ¿Qué piensan? ¿Es fuerte o débil? Y fíjense, es análogo a lo que pasaba con el caso del cloruro, ¿sí? Vimos que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, entonces en ambos medios voy a tener al cloruro. Entonces, el ácido perclórico, ¿sí? Fíjense, es el estado de oxidación más 7 del cloro, ¿sí? Y entonces, lo que estoy viendo es que en medio ácido y en medio básico tengo, ¿sí? Al perclorato. Entonces, va a ser un ácido fuerte, ¿sí? Entonces, de esa manera, yo puedo ver, ¿sí? Directamente si va a ser un ácido débil o fuerte. Ahora veamos qué pasa en el caso del ácido hipocloroso, ¿sí? En el caso del ácido hipocloroso, ¿sí? En medio ácido vamos a tener a la especie al ácido, pero en medio básico tenemos a la base conjugada, ¿sí? Entonces, ¿sí? Además podemos ir a buscar los datos a la tabla y podemos ver cuánto vale la constante de acidez, ¿sí? Y en este caso la constante, tenemos una constante de acidez y vale 3 por 10 a la menos 8, ¿sí? Y acá les escribí el ácido, el equilibrio asociado. Entonces, en medio ácido, así como habían visto con David los diagramas de especiación, voy a tener al ácido, ¿sí? La especie que tengo acá. Y en medio básico voy a tener a la base conjugada, que es la especie que tengo acá, ¿sí? Entonces, de esta manera yo me puedo dar cuenta si va a ser un ácido fuerte o débil, ¿sí? Mirando únicamente los diagramas de Latimer en medio ácido y en medio básico, ¿sí? Bueno, entonces, el ácido cloroso, ¿sí? El que está acá, ¿sí? Va a ser un ácido débil, porque en medio ácido tengo al ácido y en medio básico, ¿sí? Tengo a la base conjugada. Entonces, en resumen, podemos decir que si para un mismo estado de oxidación aparece la misma especie en ambos diagramas de Latimer, se va a tratar de un ácido fuerte. Mientras que si en medio ácido se encuentra el ácido y en medio básico su base conjugada, se va a tratar de un ácido débil, ¿sí? Ojo, hay que tener un poco de cuidado, ¿sí? No confundir con aquellas especies que no son ni ácidos ni bases, como por ejemplo el cloro, ¿sí? Bueno, entonces ya podríamos pasar a los ejercicios. Algo que suele ser, digamos, una pregunta clásica o un comportamiento, ¿sí? Que tienen los halógenos, ¿sí? Es que tanto el cloro, el bromo como el yodo, ¿sí? Les va a suceder algo en medio básico, ¿sí? Y bueno, entonces, como no tenemos más la animación, ya tienen la respuesta abajo, ¿sí? Y si se fijan, estos tres, el cloro, el bromo y el yodo, lo que va a pasar es que van a dismutar, ¿sí? En medio básico, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta rápidamente? Bueno, habíamos dicho que si el potencial de la derecha era mayor que el de la izquierda, la reacción iba a ser espontánea, ¿sí? Fíjense que acá estamos haciendo el potencial de reducción, ¿sí? De pasar de 0 a -1, menos el potencial de oxidación, que es de pasar de esta oxidación 0 a +1. Y esto me va a dar un delta de cerito positivo. Entonces, en el cloro, en medio básico, dismuta. Y eso es una característica que tienen los halógenos. El cloro, el bromo y el yodo en medio básico dismutan, ¿sí? Entonces, de esa manera, rápidamente puedo ver qué es lo que va a ocurrir. Ahora, cuando yo quiera justificar, lo que tengo que hacer es escribir las dos reacciones, la de mi reacción de reducción, la de oxidación, sumarlas, escribir la reacción global, ¿sí? Iónica, porque no voy a tener, digamos, los contraiones, y voy a tener que calcular el delta E cerito y relacionarlo con el delta G para poder saber si eso va a ser espontáneo o no, ¿sí?
Pero es una buena forma, si ustedes se dan cuenta que estas especies dismutan, ¿sí? Ya saben la respuesta. Después busqué un problema de un parcial, porque en la guía son poquitos los ejercicios que tienen, ¿sí? Y en este caso es un problema donde menciona al uranio, ¿sí? Dice que el uranio se utiliza como combustible en las centrales nucleares y a continuación se presenta el diagrama de Latimer en medio ácido. Y acá tenemos todas el diagrama de Latimer. En el ítem A nos piden que indiquemos el estado de oxidación del uranio en las especies químicas del diagrama de Latimer. Bueno, en el caso del uranio, el estado de oxidación va a ser fácil, va a ser 0. Para los cationes, uranio más 3, 3 más va a ser más 3. En el caso de uranio 4 más va a ser más 4. ¿Sí? Y en el caso de estos dos, bueno, tenemos que hacer la cuenta, ¿sí? Sabemos que el oxígeno es menos 2, entonces menos 2 por 2 va a ser menos 4. ¿Sí? Y si yo necesito que esto quede con una carga positiva, va a tener que ser más 5. ¿Sí? Pueden practicar a ver si eso les da. ¿Sí? Y lo mismo para la otra especie. ¿Sí? Tengo 2 oxígenos, cada oxígeno es menos 2, o sea, menos 4. Y si tengo una carga positiva más 2, necesito que sea más 6. ¿Sí? ¿Alguna duda cómo calcular los estados de oxidación? Entonces, pasemos, ¿sí?, al ítem B. Dice, ¿qué especies químicas son termodinámicamente inestables en medio ácido? Justifique, escriba las ecuaciones correspondientes. ¿Sí? Entonces acá tendríamos que ver quiénes van a dismutar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es, digamos? La inestabilidad va a estar dada por que esa especie va a dismutar. Entonces, pensemos. ¿Sí? Las especies de los extremos, ¿van a poder dismutar? Cri, cri. ¿Alguien que quiera contestar? No, no dismuta. Bien, no van a poder dismutar porque, por ejemplo, el uranio, ¿sí?, no se va a poder reducir, no tiene un estado de oxidación más bajo que 0. ¿Sí? Lo mismo que la especie del otro extremo, no se va a poder oxidar porque no tiene una especie con un estado de oxidación mayor. ¿Sí? Pero me Entonces, quedé pensando en el que está con uranio más 5. ¿Ese sí dismuta o no? bueno, ahí vamos, Marcelo, Ok, despacito. ok, perdón. ¿Sí? Vayamos primero por los extremos. ¿Sí? Los extremos podemos ver que no van a dismutar. ¿Sí? Entonces vayamos a uranio más 3. ¿Sí? Si dismutaba, para ver rápidamente, es que el potencial de la derecha, o sea, el de la reducción, ¿sí?, el delta de cerito, ¿se acuerdan que calculamos? El potencial de reducción menos el potencial estándar de reducción de la especie que se oxida. ¿Sí? Entonces sería este valor que está acá, menos 1,80, menos 0,6. ¿Y eso cómo nos va a dar? ¿Un valor positivo o negativo? ¿Sí? Nos va a dar un valor negativo, menos 1,3. ¿Qué sería? ¿Sí? O sea que el catión uranio 3 más, no va a dismutar. ¿Sí? Fíjense que el valor este de la derecha es menor que este valor de acá. Entonces este no dismuta. Lo mismo va a ocurrir con el catión uranio más 4. ¿Sí? Ahora veamos qué pasa con la especie, ¿sí?, No, uranio más 5, perdón, con esta dijiste menos oxidación uno, más 5. perdón, dijiste menos 1,3. Sí, ¿No es menos 1,2? perdón, menos 1,2, sí. Josh. Hice la cuenta así en la cabeza rápido y me Ta, pifié. ta, 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 ta. Bueno, veamos esta especie de acá con esta oxidación más 5. ¿Sí? La regla era que el potencial de la derecha tenía que ser mayor que el de la izquierda. Y en este caso, ¿qué va a pasar? ¿Se cumple eso? Sí, fíjense que Sí. este valor más 0,61 es más grande que más 0,06. ¿Sí? Entonces, cuando yo haga la resta, este valor de acá, el de reducción, menos el de oxidación, me va a dar un valor positivo. ¿Sí? Entonces, eso me está diciendo que la reacción va a ser espontánea. O sea que esta especie en agua va a dismutar. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Más o menos, profe. No era que, perdón, no era que dismutaba cuando lo tenía a la derecha y tenía dos especies, o sea, una de cada lado.
pero para esta especie más 5 sí, No sé si tenés una me hice más entender. 4 y una más 6. No entendí bien la pregunta. Repetila de vuelta. Claro, o sea, sí. Vos dijiste que las especies de los extremos no pueden dismutar, No, exactamente. ¿correcto? Porque te falta una Bien. especie, digamos, Entonces, vos, el uranio, si dismuta, tiene que ir a una con un estado de oxidación mayor y una con estado de oxidación menor. No, la definición por de una eso, especie que dismuta es que se va a oxidar y reducir simultáneamente. claro, ¿Se entiende? está bien. Gracias. ¿Sí? Sí, Tienen que sí. ocurrir las dos cosas. Bueno, entonces volvamos, ¿sí? Entonces, la especie de uranio más 5, ¿sí? ¿Sí? Vimos que el potencial de la derecha es mayor que el de la izquierda. Entonces, cuando haga la resta me va a dar positivo. Entonces ahí yo ya puedo ver que esta especie va a dismutar. Ahora, ¿cómo lo justificamos? De vuelta, para justificarlo, lo que tenemos que hacer es escribir la reacción de reducción y la reacción de oxidación. ¿Sí? En este caso es un electrón, ¿sí? Para la reducción y un electrón en el caso de la oxidación. Entonces, podemos sumar directamente y acá tenemos la reacción global. ¿Sí? Bien. Y acá tenemos los potenciales estándar de reducción. Y algo importante, ¿sí? Cuando tenemos las de reducción, bueno, no hay duda, ¿sí? Son las dos especies. Bueno, ahí hay un error, ¿sí? De tipeo. ¿No está sobrando un electrón? ¿Dónde? En la ecuación iónica. ¿En cuál? ¿En la global? Esto Sí. está de más. Mira, este está Ah, de más. está. Sí. Este habría que tacharlo ahí. La cuenta siempre es el potencial estándar de la especie que se reduce menos el potencial estándar de reducción de la especie que Sí, se oxida. Y digamos, no ok. importa los valores que sean, siempre va a ser el E cerito, el potencial estándar de reducción de la especie, digamos, de la cupla de reducción, menos el potencial estándar de reducción de la cupla que se oxida. ¿Está bien? Ahí va. Sí, sí, ahí va. Y como algo que es importante es que esto está definido como potenciales estándar de reducción. Entonces acá, aunque yo tenga una oxidación, esto lo tengo que escribir como una reducción, porque es un valor, es la tendencia a la reducción de esta cupla. ¿Sí? Eso es algo que se suele ver en los errores, ¿sí? En los parciales. ¿Sí? Esto es una oxidación, pero este valor es un potencial estándar de reducción. Entonces la cupla que tengo que escribir acá es la de reducción. ¿Sí? Siempre tengo que estar Sí, poniendo las cuplas de reducción, tanto en uno como en el otro caso, ¿no? Claro, sí, porque son cuplas de reducción. Es una cuestión de convención. Como son potenciales estándar de reducción, cuando vos acá calculás el delta E cerito, estás poniendo el potencial estándar de reducción de la cupla que se reduce menos el potencial estándar de reducción de la cupla que se oxida. ¿Sí? Si vos Bien. empezás a querer cambiar que el de la oxidación, ya tendrías que cambiar el signo y tendrías que hacer como un doble cambio de signo. Y ahí vas a No, hacer lío. claro, no, yo me refiero a Entonces, que para evitar eso, sí, sí. uno usa esta convención. La convención nosotros de reducción la vamos a mantener siempre. El signo menos es el que me está diciendo cuál es la especie que se está reduciendo y cuál es la que se está oxidando. Sí. Ahí va. Em, Bien, entonces acá calculamos el delta de cerito, ¿sí? Y como esto nos da un valor positivo, ¿sí? Mayor a 0, ¿sí? En condiciones estándar al menos, el delta E va a ser mayor a 0 y por lo tanto el delta G va a ser menor a 0. Entonces la reacción va a ser espontánea y la especie va a ser inestable. ¿Sí? Acá Cintia pregunta, ¿sí? Si habría que justificar los otros que no dismutan. A ver, Elena, si me ayudas, pero acá pregunta qué No, sí, especies sí, son sí, ya le inestables. contesté. No, en general, a ver, no sé si estoy entendiendo bien la pregunta de Cintia. Por ahí hay que leer bien qué es lo que nos están preguntando. ¿Está bien? Lo que puede pasar es que, dado el problema, acá dice el uranio se utiliza, bueno, a continuación se presenta el diagrama de Latimer, en el medio ácido, indique mal. Okay, ¿y qué, en la parte B, qué especies químicas son termodinámicamente inestables en medio ácido? Justifique, escriba la reacción.
atendámonos a eso. Obviamente esto se puede hacer muchísimo más completo y uno podría justificar las que dismutan, las que no dismutan, pero lo que nos están preguntando, y esto pensemos lo que por ahí podría ser en situación de parcial, que el tiempo es acotado, entonces respondamos primero lo que nos piden, que sería verificar, ver qué especies son inestables desde el punto de vista termodinámico, y plantear para esas especies donde hemos visto que hay una dismutación, escribir las hemirreacciones, la hemirreacción de reducción, la hemirreacción de oxidación, escribir la reacción global que corresponde, digamos, a la descomposición de esa especie, y calcular el delta G y ver que efectivamente es menor que 0 y entonces esa reacción ocurre. ¿Está bien? No sé si hay algo más que... A ver, sí, perdón. Ah, no, esa fui yo. A ver, Silvia, decime. Mi pregunta apuntaba más que por la pregunta que decía qué especies químicas son termodinámicamente inestables en medio ácido. O sea, en primera instancia, ustedes habían dicho que no es como una justificación en decir que el de la derecha es mayor que el de la izquierda. Ah, no es justificación. Tendría que establecer todas las cuplas y hacer todas las ecuaciones y las cuentas para demostrar si son inestables o no, y de ahí elegir una, o directamente agarrarme de eso que me habían dicho y hacer solamente la que dismuta. Claro, fíjate, acá es fácil. Si yo veo este diagrama de Latimer con lo que nos explicó Ire, rápidamente nos damos cuenta que, a ver, dismutación, en realidad hay una sola, que sería la de esta especie con estado de oxidación más 5, ¿sí? Que se reduce a uranio 4 y se oxida a uranio 6. El resto no. Está bien, o sea, si uno justifica eso, está bien. No, está bien, no haría, en principio no hace falta por qué decir que las otras no. Está bien, podemos dejarlo así. ¿Está bien? Si no, el criterio, a ver, ¿cómo se justifica? Primero explicando qué es una dismutación. Yo diría eso, o sea, la dismutación es, en el fondo, un problema de estabilidad termodinámico de una especie. Para que ustedes entiendan por ahí lo más conocido que deben tener a mano, creo que es el agua oxigenada, el peróxido de hidrógeno, ¿sí? El agua oxigenada, ustedes saben que se oxida a oxígeno y se reduce a agua. Es una sustancia intrínsecamente inestable, o sea, es la misma especie que es inestable y se oxida y se reduce. Eso es dismutación, ¿está bien? Es lo mismo que estamos viendo acá, ¿sí? Entonces, plantear esa idea. Entonces, lo que tiene que pasar es que para que una especie dismute, primero, como decía Irene, tiene que estar en un estado de oxidación intermedio. Si en el máximo y en el mínimo estado de oxidación no hay forma, porque, digamos, si la especie está, el uranio, máximo estado de oxidación, solo se puede reducir, o uranio 0, mínimo estado de oxidación, solo se puede oxidar. O sea, en esas especies no hay posibilidad de dismutación. Las que tienen estados de oxidación intermedios entre esos dos extremos, sí pueden potencialmente dismutar. Ahora, ¿cuál es el criterio? Que te tiene que dar de manera termodinámicamente espontánea, ¿sí?, el proceso de que esa especie se oxide y se reduzca. ¿Está bien? Y entonces eso lo verificas con los potenciales. Y ahí entonces uno puede ir a la explicación que está dada acá y estaría bien. Alcanzaría con eso. ¿Sí? Si esta cupla, a ver, si esta cupla está bien, Marcelo, esa cupla está... Sí, porque a ver, espera, ahí, la cupla... espera. ahí marqué, me hice copy-paste y le pifié bastante, sí, ahí corregí. Ok, sí. Sí, igual uranio 4. Sí, no sé si uranio 4 es raro. O sea, las especies con estado de oxidación muy alto en general suelen estar, fíjense, como oxocationes. O sea, fíjense, por ejemplo, ya el uranio más 5 o el uranio más 6. ¿Está bien? O sea, es muy difícil que en un medio tan polar como el agua, uno tenga especies con estado de oxidación tan alto. Pero sí, el caso del uranio puede ser. No conozco tanto la química del uranio, pero está bien, sí, Iré, por lo menos ateniéndonos a lo que está escrito acá, efectivamente, sí, sería eso.
uranio 4, está bien. Sí, está bien. ¿Queda más o menos claro? ¿Hay alguna cosa más para aclarar? Bueno, entonces podemos pasar al ítem C, donde nos dice que se sumerge una barra de uranio en una solución de ácido clorhídrico 1 molar, y nos pregunta si ocurrirá alguna reacción química y que justifiquemos. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos una barra de uranio en ácido clorhídrico 1 molar. Entonces lo que podríamos plantear es que, ¿sí?, el uranio, la única posibilidad que tiene es de oxidarse. ¿Sí? Entonces me va a quedar en mi reacción de oxidación, uranio queda catión uranio 3+, ¿sí?, más 3 electrones. Y como tengo un medio con muchos protones, ¿sí?, puedo pensar que ese hidrógeno, esos protones, se van a reducir a hidrógeno. ¿Sí? Y entonces escribimos la reacción. ¿Sí? Bien. Y podemos calcular, ¿sí?, la reacción global. ¿Sí? Entonces, escribimos la reacción global. Acá les anoté los potenciales estándar de reducción, y de vuelta, acá están bien escritos, ¿sí?, tienen que ser como de reducción. ¿Sí? Uranio 3+ a uranio, ¿sí?, y protones a hidrógeno gaseoso. Bueno, y si calculamos el delta E cerito, nos va a dar un valor positivo, y entonces esto nos va a dar un delta E positivo, y entonces el delta G va a ser menor a 0 y la reacción va a ser espontánea. ¿Sí? Entonces de esta manera podemos decir qué es lo que va a pasar cuando ponemos una barra de uranio en ácido clorhídrico 1 molar. ¿Sí? La barra se va a empezar a consumir, ¿sí?, y va a dar cationes uranio más 3 que van a caer en la solución, y vamos a observar un burbujeo de hidrógeno gaseoso. ¿Por qué reacciona con hidrógeno y no con cloruros? Sería tu duda, sería tu pregunta a Ailén. Ailén pregunta, planteémoslo, no sería con cloro, sería con cloruros. Está bien que capaz que en el chat no está, sería con cloruros. ¿Está bien? Bueno, el uranio, la única posibilidad que tiene es oxidarse. ¿Sí? Entonces, necesitamos a alguien que se reduzca. ¿El cloruro puede reducirse? ¿Tiene un estado de oxidación más pequeño posible? No. No, porque el estado de oxidación del cloruro es -1, y no tenemos ningún otro valor más negativo, entonces no se va a poder reducir. ¿Sí? El cloruro lo único que va a poder hacer es oxidarse, pero para eso, ¿sí?, si se oxida el cloro, no va a pasarle nada al uranio. Bueno, en la guía tienen un par de ejercicios de esto, no hay muchos, serán 3 o 4, pero básicamente son aplicar los conceptos que dieron en la serie anterior.